Muy buenos días, amigos de Hábitos Poderosos. Estamos con una persona que pasó de lo ordinario a lo extraordinario, un ser humano brillante, y vamos a ver lo que tuvo que hacer o cómo pensó él desde su juventud para hoy ser el rector de la Universidad Psicología Industrial Dominicana, Ricardo Winter. Bienvenido a Hábitos Poderosos. Gracias, Yajaira. Buenos días a todos los televidentes. Nos gustaría saber cómo usted puso su mente y pudo crear hoy esta universidad. ¿Fue desde un principio o cuando en sus inicios, desde la juventud, cómo fue que usted se proyectó y se visualizó? Antes de ser universidad fuimos empresa privada, fuimos una división de la firma Ingeniería y Productividad Improca en el 1973. Aunque empezamos los contactos en el 1972, el licenciado, un gran amigo, una persona muy líder, mi líder personal, uno de los líderes personales más admirado por mí, Manuel Lara, pues me pidió, cuando yo era estudiante de término de la carrera de psicología, que él necesitaba una persona que le dirigiera el departamento de selección de personal en el 1972-73, porque yo manejaba muy bien las pruebas psicométricas que se aplicaban en orientación vocacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque yo trabajé como ayudante de investigación en el Departamento de Orientación Vocacional. Ahí se me prendió una luz. Yo dije, yo sé aplicar pruebas, yo sé corregir pruebas, yo sé interpretar pruebas, no tengo problema, qué es lo que hay que hacer. Entonces me dijo, la otra parte yo te la enseño, son los procesos de reclutamiento y selección. Como yo estudié orientación industrial, o sea, sabía algo de lo que era selección de personal, reclutamiento, evaluación de desempeño. Y entonces, como yo manejaba algo de la teoría, ya a final de mi carrera, yo le dije, vamos a hacerlo. Y empezamos en el 1973 el Departamento de Psicología Industrial Dominicana en la firma Ingeniería y Productividad Improca. Nosotros nos ocupamos de selección de personal. Luego, al año, en el 73, en el mismo 73, final, principio de 74, apareció el gran maestro de maestros en mercadeo, Pedro H. Morales, la historia viviente del mago en venta, del mago en venta, del mago en marketing latinoamericano, dominaba todo, absolutamente toda la teoría de mercadeo, toda la teoría de venta, toda la teoría de técnicas de promoción, lo que era la publicidad, era un genio. Había sido maestro de Manuel Lara, y entonces Manuel Lara lo trae. Él viene al país a dar una serie de servicios y hablamos. Y yo me ocupé de decirle que yo sería su representante en nuestra empresa o nuestro departamento dentro de Ingeniería y Productividad en Proca, que nosotros íbamos a ser sus promotores. Efectivamente, don Pedro Morales fue una historia viviente en la República Dominicana, ya ha ido a destiempo, se fue hace varios años, y él me enseñó gran parte de lo que sé. Wow, una historia interesante que surge a raíz de una De oportunidad una que se oportunidad. le abrió a usted. Claro. ¿Cómo usted conectó con esa persona que lo llevó entonces a formar ese departamento de psicología y de reclutamiento de personal? Tú empezaste con una palabra, extraordinario. Don Pedro Morales me enseñó el concepto de extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Tiene dos palabras, extra, guión, ordinario. Entonces un ser extraordinario es un ser ordinario que hace cosas extra. ¿Cómo? Sí, es un ser ordinario que hace cosas extra. Es un joven que además de estudiar, lee libros de literatura, además de estudiar, hace cursos, además de estudiar, ayuda a sus padres, además de estudiar, es muy servicial,
además de estudiar, hace cosas extra, como aprender un idioma, hace cosas extra, como interesarse en saber mucho más de cada una de las cosas que hay en el medio, y esa persona hace cosas extra. Aprende un idioma, es algo extra. Aprende, lee un libro, 2 libros, 3 libros de literatura de un mismo autor, automáticamente se convierte en un experto de ese autor porque lo conoce, lo vive, lo siente. Entonces esa persona es un ser ordinario que hace cosas extras. Al cabo de un tiempo de tú estar haciendo muchas cosas extras, de tú haber leído muchos libros, de tú entender, de dar muchos servicios, de tú ocuparte, no preocuparte, ocuparte de aprender permanentemente, entonces de repente la gente empieza a decir, oh, qué inteligente, todo está en los libros, oh, qué maravilla de hombre, todo está en los libros, ese hombre sí sabe, está en los libros, todo está en los libros, y lo único que hay que hacer es investigar, leer y aprender, y de repente tú te conviertes de ser un hombre ordinario en un hombre extraordinario porque hace cosas extra en tu día a día, en tu vida privada. Bueno, vimos que usted entonces hizo muchas cosas extras para convertirse en ese gran hombre. Sí. ¿Usted tuvo líderes o ejemplos a seguir que influyeron en usted de forma positiva? Bueno, una parte de mi vida personal, yo fui dirigente estudiantil. Primero dirigente de clubes sociales. Desde que yo tenía 14 años, creamos un club en Ciudad Nueva de lectura y creamos un club nuevo de socialización para reunirnos los amigos. Luego de ahí, en los años 67, 68, siendo estudiante universitario, pues creamos el Club Merlin en el Ensancho Sama, donde yo fui uno de sus presidentes. El Club Merlin era un club maravilloso en el Ensancho Sama, todavía existe, tuvo bases muy sólidas, se hizo para hacer actividades recreativas, culturales, y el Club Merlin pues fue un gran club en aquella época, en los años 66 en adelante. Entonces, después de ahí pasé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dejé lo social por mis estudios, más la política estudiantil, universitaria. Esa política estudiantil, pues, me llevó al bloque revolucionario universitario camilista. Primero era cristiano, bloque revolucionario universitario cristiano. Y nosotros, en una división con el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido Social Cristiano de aquella época, rompimos y le cambiamos el nombre de cristiano por camilista. Camilista, ¿qué significa? Nos inspiramos en Camilo Torres, cura guerrillero, sacerdote guerrillero, murió en las montañas de Santander, en Colombia, y él decía que él podía tomar la cruz y el fusil en pro del bienestar de los pueblos, en pro de la liberación de los pueblos. Y entonces él participó en el Ejército de Liberación. Ese Ejército de Liberación colombiano pues, creó lo que se llama todo un proceso revolucionario en América Latina, que aquí nos llamamos los Corecatos, Comité Revolucionario Camilo Torres, además de que en la universidad éramos Bloque Revolucionario Universitario Camilista. Yo fui dirigente en mi facultad del Bloque Revolucionario Universitario Camilista y también fui militante de una de las células de los Corecatos de los Comités Revolucionarios Camilo Torres. Aprendí mucho, creo que no debe de decirse lo que uno se aprendió en esta entrevista. Fueron años difíciles, fueron años de mucha persecución, de mucho sacrificio estudiantil. Trabajamos contra la semidictadura de Balaguer, aunque fue una dictadura completa porque tenía un anillo militar muy fuerte durante 12 años. Pues nos enfrentamos porque queríamos un país más democrático, un país más, una nación más justa y sana, con menos ladrones, con menos corruptos políticos. Y entonces, nada, vamos a ver si logramos ese sueño después de mayor de edad. ¿Cómo era el peso antes de ser un estudiante a hoy en día un estudiante de estos tiempos? Mira, yo aprendí desde el primer día de clase de la facultad una lección que me dejó marcado para toda mi vida. Era el primer día de docencia de la facultad, porque ya habíamos pasado del colegio universitario.
Y entonces entramos en el 1968, segundo semestre del 68, a la facultad. Entonces era el primer día de clase. Tirso Mejía Ricard era el director de la escuela, porque fue el primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el doctor Mejía Ricard entra, pide excusa por llegar tarde, porque como director era el primer día de clase y tenía que atender los asuntos internos del departamento. Y cuando entra, una vez que pide excusa, lo único que hace es que coge una tiza y escribe en la pizarra la palabra psicología, Jane Whitaker. Segunda, una psicología de hoy, Enrique Cerdá. Fenomenología rusa, de Rubinstein, capítulos 7, 8 y 9. Y se devuelve hacia nosotros y nos dice, esos son los libros de la materia. Esos son los libros de la materia. 3 libros. Había un gallito de pelea sentado en el grupo, dirigente estudiantil, y se para rápidamente y le dice, profesor, por favor, profesor, ponga un solo libro de texto porque somos estudiantes de escasos recursos. El profesor me mira y me dice, a mí me importa que usted sea rico o pobre. Esos son los libros que usted tiene que estudiar. Tiene 2 opciones. O se sienta y deja de hablar pendejada o se va de clase. Como tú entenderás, ese gallito de pelea no tuvo más opción que sentarme. Ese gallito de pelea era yo. ¿Qué ocurrió? Yo no pude comprar los libros, pero lo compró Ángela Rosa, que era mi compañera de estudio, Carmen Sánchez, que también era mi compañero de estudio. Ellas compraron los libros y formamos un equipo donde yo era el lector. Yo leí los 2 libros más el capítulo 7, 8 y 9. Ahí que aprendí yo. Ahí aprendí la lección de mi vida. Yo era el dueño de mi futuro. Yo soy estudiante, yo soy el dueño de mi crecimiento humano. En los libros están todos los conocimientos. En los libros está la información que tú necesitas para ser buen o mal profesional. Entonces, al Tirso Mejía Ricard ser tan fuerte, nos marcó. Y fuimos entonces buenos lectores. Estudiamos dentro de nuestras posibilidades. Creíamos que éramos buenos estudiantes. Hoy parece que sí, aunque nuestras notas no eran excelentes, pero pasarle a un Tirso Mejía Ricard, pasarle a un Lamarche Soto Rey, pasarle a un José Joaquín Puello, pasarle a esos grandes maestros que tuvimos en aquella época, con 70 y tantos, con 80, con 75, con 72, era para nosotros una gran satisfacción, porque era saborear que habíamos pasado, porque había que estudiar por libros de texto, contrario a como es ahora, que solamente están estudiando por simples cátedras, o simple oído, o simple copy-paste, donde el estudiante no adquiere cultura. Entonces eso me marcó, y me ha marcado donde yo todo el tiempo he seguido desarrollándome en mi carrera, en mi área, y nada, pues la gente dice que yo soy bueno en mi área, y la gente dice lo que dice de mí. Bien, entonces el contraste de ese estudiante que sí tenía que fajarse antes al de ahora es que hoy existe. Deja mucho que desear el de ahora. Hay un alto porcentaje, un 40, 50, 60, quizás un 70% de los estudiantes no entienden lo que es ser estudiante. No entienden lo que es estudiar para ser profesional. No entienden lo que es la búsqueda de información en pro de tu carrera, en pro, leen un concepto y no tienen cultura, ni tienen lectura comprensiva, ni pueden enlazar ese concepto con otros conceptos que refuerzan el aprendizaje. Entonces, los estudiantes de ahora, en un alto porcentaje, son profesionales muy deficientes. Wow. Bien, usted nos había comentado, fuera de cámara, que tuvo la oportunidad de ser dentro de los pioneros que capacitó en diferentes áreas a muchos profesionales y dio también a las empresas esa posibilidad de esas nuevas habilidades. Mira, como empresa de consultora en selección de personal, recuerdo como el que el primer empleado que nosotros contratamos perteneció a G. Pellerano. G. Pellerano era la famosa tienda La Margarita,
donde esa famosa tienda La Margarita ponía delante el gran Santa Claus en épocas navideñas. Y yo pues hicimos la primera selección de personal. Y la segunda fue Ripellerano. Y de ahí en adelante, todas las empresas de Santo Domingo, de una u otra forma, cientos, miles de empresas, necesitaron nuestro servicio de selección de personal. Como ya yo había hecho un acuerdo con don Pedro Morales, empezamos a trabajar en capacitación y desarrollo de la fuerza de vendedores, capacitación y desarrollo en la fuerza de los supervisores o mandos medios, y empezamos entonces también a crear, a mí se me ocurrió la dicha de integrar a 4 grandes profesionales, a Manuel Lara, más Héctor Díaz Newman, más Maritza Olivier, más Teobaldo Rodríguez, más, a ese no estaba en la reunión, pero sí estaba el ingeniero en seguridad e higiene industrial, Homero Vázquez, que entró de último al equipo. Yo logré en una cena en el restaurante Vesubio que ellos 4 creáramos un programa por áreas especializadas, que el que más sabía de cada uno de esos temas iba a ser el profesor. Se llamó especialización en administración de recursos humanos. Hoy el diplomado de administración de recursos humanos o gestión humana o gestión de los recursos humanos. Y aquello fue un éxito avasallante. Aquello fue algo histórico. En los años 70, finales del 70, todo el año 80, parte de los 90, nuestra institución Psicología Industrial Dominicana era la ídolo, era la empresa de más capacitación especializada, porque no solamente fue recursos humanos, fue técnicas en supervisión y mandos medios, fue administración de proyectos, fue técnicas de mercadeo, fue reclutamiento, selección, contratación, aplicación de pruebas psicométricas. O sea, nosotros hicimos un espectáculo en cuanto a capacitación y promoción a todos los sectores privados. Trabajábamos con cientos de cursos internos, trabajamos en todas las empresas, en todas esas grandes empresas. Trabajé con Bermúdez, trabajé con Brugat, trabajé con Barceló, trabajé con Codetel, trabajamos con Páginas Amarillas, trabajábamos con Gasó, en fin, todas las grandes empresas. En aquella época con Nestlé trabajamos una época, o sea, tanto aquí como en Santiago, vivíamos en permanente carretera porque estábamos capacitando los que hoy son los directores de recursos humanos de nuestras empresas. Wow, hizo muchísimas cosas, señores, y transformó el país, podríamos decir, No, una de un parte. antes y un después. Aportamos, hicimos Bueno, aporte. Sí, bastante. Y sobre todo porque, como él dice, para nosotros pasar de lo ordinario, tenemos que hacer cosas extras y verdaderamente todos los conocimientos están en los libros. Sé tú la diferencia. Muchísimas gracias al rector de la Universidad de Psicología Industrial Dominicana, Ricardo Winter, por estar con nosotros aquí en Hábitos Poderosos. Bye. Gracias.